Isaías capítulo 40, versículo 15. Ya se viene lo que viene siendo la Semana Santa en unas par de semanas, así que vayamos preparando nuestro corazón. Vamos a estar predicando de la vida de nuestro Señor Jesucristo en las semanas que han de venir, pero en esta tarde vamos a volver al libro de Isaías y vamos a ir al capítulo 40, versículo 15, para la honra del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo. Un solo versículo nos vamos a enfocar. Estamos en esa cita bíblica. La palabra del Señor se lee de la siguiente manera, honrando al Padre, al Hijo y al poderoso Espíritu. Isaías capítulo 40, versículo 15. He aquí que las naciones les son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas les son estimadas. He aquí que tú haces desaparecer las islas como polvo. ¡Wow! ¡Qué poderosa palabra, mi hermano! Vamos a orar ahorita. Pero ¿sabe cómo Dios mira las naciones? Como una gotita de agua. A los más poderosos. A los más poderosos que se dicen ser reyes, presidentes, Dios los mira como una gotita, como cuando usted está en el lavamanos, que cuando de repente ya no le funciona bien el lavamanos. ¿Usted ha visto eso? Que cuando de repente pues ya el empaque del lavamanos ya no funciona bien y hay una gotita así, mira, de vez en cuando, goteando. Así ve Dios a todas las naciones como una gotita. ¿Te estás dando cuenta que no le estamos sirviendo a cualquier persona? Hermano, le estamos sirviendo al Rey del universo, al Creador, al Todopoderoso, y no hay nadie que se pueda igualar a Él, porque la grandeza de Dios, hermano, es tan grande. Y por esa razón estamos aquí, por la misericordia de Él, porque nos amó con amor eterno, nos ha salvado y quiere llevarnos un día a su presencia por toda la eternidad, pero también quiere que le sigamos diciendo a los demás allá afuera que solamente en Dios está el poder, que solamente en Dios está la salvación, que solamente en Dios está verdaderamente la bendición y que fuera de Dios no lo hay nada, porque la Biblia dice que todas las naciones les son como una gota de agua que cae en una cubeta. ¡Wow! ¡Qué poderoso es el Señor! Nos humillamos en esta tarde, mi Dios, delante de ti, porque reconocemos que somos polvo nada más y que solamente tú eres digno de recibir toda la honra y toda la gloria, Señor, porque tú creaste todas las cosas y fuera de ti, Señor, no hay nada. Yo te pido en esta tarde que tú nos bendigas, que tú nos sigas levantando para seguir proclamando el Evangelio a toda criatura, para que podamos seguir hablándole a aquel perdido, para que le podamos seguir hablando a aquel que está desanimado, a aquel que está caído, a aquel que está muerto espiritualmente, que lo podamos resucitar en el poder de tu Espíritu, Señor, dándoles esa palabra de vida, esa palabra de aliento, que podamos ser un canal de bendición en un mundo perdido, en un mundo lleno de odio, de resentimiento, de confusión, de miedo, que podamos ser esa luz del mundo que brilla en toda esquina, alrededor, en donde quiera que estemos, Señor. Yo te pido que bendigas a mis hermanos en esta tarde y atamos y reprendemos al hombre fuerte, atamos y reprendemos los príncipes que están en los aires, los demonios que andan gobernando otros países, que están haciendo cosas que no deberían, Señor, y oramos por la paz de tu pueblo en todo lugar, Señor. Aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero, bendecimos al pueblo de Israel y levantamos bandera en esta noche, Señor, en esta tarde, y proclamamos que tu palabra, Señor, permanece para siempre, y que todas las naciones, que todos los presidentes, que todos aquellos que se creen ser poderosos, se inclinan ante aquel que vive por los siglos de los siglos, al Cordero de Dios. Gracias, Señor Jesús, porque un día tú volverás a ejecutar juicios sobre las naciones con vara de hierro, los esparcirás, Señor,
levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el fuego, así serán lanzados aquellos que se levantan contra los escogidos de Dios. En el nombre de Jesús te damos la honra y la gloria. Une estos labios en esta tarde para que esta palabra sea de edificación y para que seamos más humildes, mi Dios, para que seamos más humildes, para que tú nos puedas usar en estos últimos tiempos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea su nombre. Yo le he titulado a este mensaje, mis hermanos, las gotas de agua. Las gotitas de agua. ¿Verdad que a veces las gotas incomodan a veces, hermano? Alguna vez cuando está la casa todo bien en silencio y de repente la llavecita, la mamá sigue así. ¿Usted la escucha, verdad que sí? Entonces a veces tiene que cerrar uno la puerta. ¿Sabe que así son las naciones ante los ojos de Dios, hermano? Es como una gotita. Y a veces Dios dice: voy a ser paciente con estas naciones. Voy a ser paciente. Ahí tengo mi cubeta grande. Ay, andan las naciones ahí planificando sin mí. Lo que no saben, mi hermano, es que hay alguien que tiene el control, que está en los cielos. No son los que están aquí en la tierra. Dios pone a reyes y Él quita a reyes. Dios es el que levanta y Dios es el que humilla, hermano. Por esa razón dice la palabra de que debemos de ser humildes para que a su debido tiempo el Señor nos pueda levantar. Porque yo no sé usted, pero si queremos ser un canal de bendición, tenemos que aprender primeramente a ser humildes como nuestro Señor Jesucristo. Y aquí, mi hermano, nadie merece recibir la honra ni la gloria, sino solamente Jesús, el Hijo de Dios, el Padre, el Hijo y el poderoso Espíritu de Dios. Todas las naciones enteras le son como una gota de agua. Wow, yo me ponía a meditar en este versículo y decía que así mira a Dios a todos los poderosos sobre la faz de la tierra, como una gotita que cae de vez en cuando. Por eso dice la palabra que ¿qué es el hombre para que el Hijo del Hombre, verdad, tenga memoria? Hermano, usted y yo somos simplemente barro, somos tierra nada más. Sí tenemos un alma, tenemos un espíritu, pero usted y yo sin Dios no somos nadie. El mundo allá afuera sin Dios está perdido. Por eso necesitamos al Todopoderoso. Porque el Todopoderoso es el único que nos puede ayudar, hermano. Y Dios no está admirado de ningún gobierno o presidente. Dios no está admirado de lo que ellos han logrado. Dios no está admirado de sus casas. Dios no está admirado de sus cuentas bancarias. Dios no lo podemos sorprender. Nadie sobre la faz de la tierra puede sorprender a Dios, porque somos polvo nada más, dice la palabra. Pero ¿qué sucede cuando la carne se levanta? ¿Qué es lo que sucede cuando el hombre quiere recibir la gloria? Dios lo humilla, mi hermano. Porque estamos viviendo tiempos difíciles, aunque usted no lo crea. Estamos viviendo donde el apóstol Pablo dijo, verá que en los últimos tiempos habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Qué es lo que busca el ser humano? ¿Sabe lo que el ser humano busca, hermano? El ser humano busca fama, poder y gloria. ¿No es así? ¿No es lo que busca un cantante del mundo? Fama, poder y gloria, que lo alaben. ¿No es lo que busca eso muchas de las veces los que están en poder, en eminencia, que quieren que les aplaudan? Pero hermano, si nosotros le vamos a aplaudir a alguien en esta tarde, va a ser a Jesucristo, el Hijo de Dios, porque solamente Él merece recibir toda la honra y toda la gloria y nadie más. Usted no le aplaude al hombre, usted le aplaude a Jesús, a Dios. Pero eso es lo que el hombre hoy en día busca. Mucha gente dice, si no eres reconocido en las redes sociales, no tienes poder, y si no tienes poder, no tienes gloria.
Pero ¿sabe lo que dice la Biblia? Que solo Dios merece ser exaltado y alabado, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Solamente Dios merece recibir toda la honra y toda la gloria, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermano, hay que ser humildes delante de Dios. Hay que ser humildes para que el Señor nos pueda usar y nos pueda levantar, porque Dios quiere levantarnos a nosotros, pero a veces el Señor nos da un poquito y ya nos empezamos a sentir, ¿verdad?, que somos fuertes, pero no somos nosotros, sino es el Señor que nos da el poder para poder levantarnos. Porque si no es la voluntad de Dios, no amanecemos, no nos levantamos el siguiente día, porque Dios es el que sostiene todas las cosas, mis hermanos. Amén. Yo quiero que vea usted, y vamos a ir a una historia. Quizás algunos la han escuchado, algunos otros no, pero yo quiero que vaya conmigo al libro de Daniel, capítulo 4, para que usted vea, hermano, por qué razón debemos de ser humildes. Porque si no lo somos, mira lo que hace Dios. Dios humilla a quien Él desea. La gota de agua, así le titulé a ese mensaje. Son simplemente gotas de agua, todos los poderosos sobre la faz de la tierra. Y déjenme decirle lo que está pasando, mi hermano. Y ahorita lo vamos a leer, pero voy a parafrasear bastantito. Había un hombre que todos lo conocían en el Antiguo Testamento. Un hombre, un rey de Babilonia que se llamaba Nabucodonosor. ¿Cuántos lo han escuchado? Este hombre era un hombre que toda la gente lo conocía en aquel entonces. Era como un presidente, por decir, que todos lo conocían porque era malo, así lo conocían. Pero llegó un momento donde Dios trató con él individualmente. Y déjeme decirle, hermano, que Dios trata con las personas. Dios tiene muchas formas de cómo trabajar con ciertas personas que tienen un puesto alto y creen que fue por su fuerza, creen que fue por su reconocimiento, por su dinero, por su fama, pero no fue por eso, sino fue por la pura misericordia de Dios que los puso en ese lugar. Pero a muchos de ellos se les ha olvidado que Dios es el que los puso, porque la Biblia dice que Dios pone reyes y Dios quita reyes. Mire lo que le pasó a ese señor, en lo que le decía. Imagínense, se sentía, hermano, que era invencible. Andaba haciendo y deshaciendo, y mire lo que pasó de la noche a la mañana. Salió fuera. Y ahora pues a lo mejor le van a poner cargos. Y van a tener que pagar esos 220 millones de dólares que se robó del dinero de los impuestos de la gente. Y si se llega a escapar y no le dan cargos, allá está el juez de arriba, hermano. A ese nada se le va a escapar. Todos estos políticos, hermano, todos estos hombres que están abusando de poder, un día le van a necesitar que dar cuentas al que vive por los siglos de los siglos, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y la Biblia dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. El presidente se va a doblegar, todos los que están en poder en este momento se van a doblar un día delante de Jesús, el Rey de Gloria. Por eso son como una gota de agua ante los ojos de Dios, una gotita. Así los mira Dios, hermano. Quizás la gente los vea poderosos porque tienen casas grandes, tienen carros, tienen aviones, tienen ropa, tienen lo mejor, oro, plata, lo que se pueda llamar. Pero ante los ojos de Dios, hermano, es como una gotita de agua. Así son los poderosos ante los ojos del Señor. Y miren, en esta historia de Nabucodonosor, un hombre que Dios le había dado el poder para hacer muchas riquezas.
Dios le había dado un poder tan grande a este hombre Nabucodonosor que le dio una autoridad incluso de llevarse al mismo pueblo de Dios cautivos a la tierra de Babilonia. Ahí se llevaron a muchos judíos, ahí se llevaron a Sadrach, Mesach y Abednego, se habían llevado a Daniel y a muchos judíos se los habían llevado a esa región que se llamaba Babilonia. Y en una ocasión Nabucodonosor había tenido un sueño. ¿Y sabe por qué Dios me puso en el corazón de usar este personaje, hermano? Porque era un hombre arrogante, era un hombre cruel, era un hombre malo, que si no te quería, inmediatamente te agarraba y te mandaba a echar en un horno de fuego. No es lo que hizo con los 3 jóvenes judíos que no quisieron postrarse delante de esa imagen. ¿Recuerdan esa historia? Entonces era un hombre cruel, era un hombre que no quería, ¿verdad? No quería saber nada de Dios, hasta que después se dio cuenta él que solamente hay alguien que merece toda la honra y toda la gloria. Pero él había tenido un sueño donde había soñado un árbol grande, un árbol tan grande que era frondoso que las aves de los cielos, hermano, que todos tipos de animales agarraban su alimento de ese árbol. Y él tenía ese sueño y él se lo dijo a todos los astrólogos, a los magos, a los caldeos, y nadie le podía interpretar ese sueño. Y él decía, tiene que haber alguien que me pueda interpretar este sueño, hasta que fue Daniel, el amado, y se lo interpretó. Le interpretó el sueño a Nabucodonosor, mi hermano, y ahí es donde vamos a empezar ahora. Daniel capítulo 4 versículo 28. Pero recuerde que todas las naciones le son como una gota de agua a Dios. Estamos en Daniel capítulo 4 versículo 28 en adelante. Ahora mire, ahora este hombre que creía que lo que él tenía era por su poder, pero lo que no sabía que el que le había dado el poder se llamaba Jehová, que era Dios quien le había dado el poder. Daniel 4, 28 al 33 dice la palabra: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses paseando en el palacio rey de Babilonia. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Ahí se equivocó el rey Nabucodonosor por las palabras que dijo, que creía que él era el que había edificado esa ciudad. Porque acuérdense que en aquel entonces la ciudad de Babilonia, hermano, era la ciudad más fuerte de todo el mundo. Todos le tenían miedo a los caldeos en aquel entonces. Y fíjese lo que dice: aún estaba la palabra en la boca del rey, o sea, de Nabucodonosor, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Entonces, ¿quién se lo iba a quitar? Dios. Y de entre los hombres te arrojarán, y como las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. ¿Quién es el que los pone, hermano? Dios. Él pone a quien Él quiere y Él quita a quien Él quiere cuando Él quiere. Dios tiene el control, no son ellos. Ellos creen que tienen el control, hermano. Como esa señora creía que tenía el control, que podía hacer. ¿Y qué es lo que pasa? Que Dios, hermano, usa algo para quitarla. Dios puede quitar lo que estorba su tiempo. Si Dios pudo quitar a este hombre, que era un hombre poderoso, Nabucodonosor, que todavía no terminaba de hablar él, cuando él dijo: ¿no es esta la Babilonia que yo edifiqué con mis manos? Y él estaba dándose la gloria, y en ese mismo momento todavía no terminaba de hablar él, cuando llegó una voz y le dijo que el reino de él le había sido quitado inmediatamente, hermano, porque no le dio la gloria al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos que aprender que
el que hace las cosas se llama Dios, no somos nosotros. No es porque nos veamos bonitos, ¿verdad? Aunque, pues, ¿verdad? O lo que pensemos, o no es porque tengamos esto, tengamos el otro, es por la pura misericordia de Dios, que Dios es el que pone a las personas, pero también Dios es el que las quita a quien Él quiere. Y Dios cumple su propósito. Entonces, miren lo que le sucede, dice más adelante: y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como pluma de águila, y sus uñas como las aves. ¡Wow! En un día le sucedió eso. Fíjese, estaba él hasta acá, mire, pero se le olvidó que el que lo había puesto acá era Dios. Y todavía no terminaba de hablar cuando Dios le quitó el razonamiento. No pensaba bien, hermano. Y le suceden 4 cosas a este hombre que se había enaltecido en contra del cielo. Cuidado con aquellos hombres que se quieren enaltecer contra el que vive por los siglos de los siglos, porque ese es un pecado, hermano, muy grande ante los ojos de Dios. No le sucedió eso a Lucifer, al diablo, que él era un ser que creado. Él no quería, aunque era superior, se miraba superior a los demás. Él quería estar ahí donde estaba Dios, incluso quería hasta más. ¿Y qué dijo Dios? De aquí no vas a subir ya. Y Dios lo arrojó aquí a la tierra, y ahora Él engaña a los poderosos que están en poder, hermano, a los gobernadores, a los senadores, para que ellos mismos se pongan en un puesto y se exalten. Porque ¿qué es lo que busca la gente en el gobierno, hermano? Buscan poder, ¿no es así? Buscan poder, buscan el control, porque ellos dicen: si yo tengo el poder, mi palabra va a tener autoridad y se puede hacer esto en el país entero. Por eso muchos de ellos buscan poder. Pero usted y yo buscamos el poder que viene del cielo, hermano. El poder que puede vencer y puede romper toda maldición de los reinos que hay aquí en la tierra, que es el reino de Jesús. Porque el reino de Jesús va a permanecer para siempre, por los siglos de los siglos. Pero todos los reinos aquí en la tierra un día van a perecer, y son como una gota de agua ante los ojos de Dios. ¿Te está dando cuenta de lo que le digo? ¿Qué es lo que le pasó a este hombre que se enalteció? Le sucedió algo, mi hermano, que él dijo, habló Nabucodonosor y dijo: no es esta la gran ciudad Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Él creía que lo había hecho él, pero no se le olvidó que era Dios quien lo estaba levantando. Sí, era un hombre malo, era un hombre que mataba a mucha gente, los echaba en el horno del fuego, hacía un montón de cosas. Era un hombre cruel que cegó al pueblo de Israel, ¿verdad? Pero Dios lo estaba usando con un propósito y lo estaba engrandeciendo, hasta que se le ocurrió a él de decir que era por la fuerza de él mismo. ¿Y qué es lo que pasa? Llega una voz del cielo y le dice que el reino te será quitado por 7 tiempos. En otras palabras, 7 años le iba a ser quitado lo que viene siendo el puesto. Mire, hermano, ¿no le sucedió eso a este presidente también que está ahorita? Que por 4 años reinó sobre Estados Unidos, y luego después usted sabe lo que pasó, ¿verdad? Perdió. Y Dios tuvo misericordia y dijo: lo voy a poner otro rato. Se está dando cuenta que el que tiene el control es Dios, hermano. Todo lo que usted mira que cree que nadie tiene control, Dios tiene el control. Y yo no tengo miedo de hablar de estas cosas, hermano, porque son cosas reales. El pueblo de Dios también debe de estar involucrado en lo que pasa también, porque si no lo estamos, hermano, entonces ellos van a tomar las decisiones y la voz de usted y la mía no va a valer.
y nuestra voz tiene que valer más que la de ellos, porque usted y yo somos un hijo de Dios. Amén. Usted y yo somos valiosos ante los ojos del Señor. Quizás ellos no, porque no lo conocen, pero usted y yo somos más importantes que los que están ahí en la oficina, aunque usted no lo crea. Porque Dios no los conoce a muchos de ellos, pero Dios sí lo conoce a usted por nombre y apellido y por familia allá en el cielo. Gloria sea el nombre del Señor. Pero le sucedieron 4 cosas a este hombre que Dios lo humilló por 7 años. Su habitación era afuera con los animales. Fíjese, era tanta la humillación que Dios lo humilló a este hombre, así como Dios puede humillar a quien Él quiere y lo puede quitar a quien Dios desea. Dice la Biblia, hermano, que comía hierba como los bueyes. Su comida era hierba como los bueyes. O sea que el hombre que había tenido toda esa majestad, que todos lo conocían, todos lo temían, todos se postraban ante esa imagen casi, que me está diciendo que ese hombre que estaba comiendo hierba como los bueyes, sí, hermano, estaba comiendo hierba como los animales. ¿Y sabe por qué Dios lo permitió? Para humillarlo. Y eso es lo que hace Dios con los poderosos. Primeramente los puede levantar, pero si no le dan la gloria a Dios, porque Dios levanta también hombres que no lo conocen con un propósito, pero si no le dan la gloria a Dios, después, hermano, el quebrantamiento de ellos es irreparable. ¿Verdad que cuando uno está en una altura, vamos a decir que estoy acá arriba con los pies y me subo, por decir, entonces si me caigo, sí, me va a doler poquito, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí duele como quiera cuando se cae uno? Pero ¿qué sucede, hermano, si me caigo de arriba de un techo de arriba? Lo voy a sentir más fuerte el golpe y quizás no voy a sobrevivir. Así son aquellos hombres, hermanos, que están en un puesto muy alto, pero si no tienen cuidado, así como subieron, la caída es más grande y es más irreparable. Así son los poderosos ante los ojos de Dios. La Biblia dice que al que mucho tiene, mucho se le demandará. A los que tienen poder, a los que se les ha puesto en ese lugar y no han hecho las cosas bien, hermano, un día tendrán que pedirle cuentas al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Podrán robar, podrán hacer y deshacer, pero un día se toparán con el juez de los jueces, que se llama Jesús. Y a ese nada se le va a escapar, mi hermano. Pero Nabucodonosor comía hierba como los bueyes. Y dice la Biblia también que su cuerpo se mojaba con el rocío de la mañana. O sea que cuando amanecía, ¿verdad? Cuando estaba oscuro, cuando iba a amanecer el rocío, la neblina, le caía a Nabucodonosor y era la forma como se bañaba. Comía hierba como los animales, como los bueyes. Imagínense. Yo me puedo imaginar toda la gente, los caldeos diciendo, ahí déjenlo, está loco. Pero lo que no sabían, que el que lo había hecho de esa forma era Dios, era quien lo había humillado, hermano, porque no le dio la gloria a Dios. Comía hierba como los bueyes, se mojaba con el rocío de la mañana, su pelo crecía como plumas de águila, el cabello de él empezaba a crecer, y hermano, por 7 años no se le cortó el cabello. Las uñas le crecían también como las aves. Y Dios lo humilló por 7 años. Pero ¿sabe lo tremendo de Dios? Esto es algo que Dios es, hermano. Que Dios es rico en misericordia. ¿Cuántos lo saben eso? Esa es la diferencia. Que Dios, teniendo todo el poder, y lo tiene todo el poder, lo pudiera haber desbaratado, lo hubiera podido, hermano, enterrado en ese momento. Pero Dios, que es rico en misericordia, aún así le dio otra oportunidad. ¿Se puede imaginar? Le dio otra oportunidad y pasaron los 7 años. Y cuando pasaron esos 7 años,
nuevamente, ahora el razonamiento de él le entró bien, porque había quedado loco. Pero después de los 7 años, haz de cuenta como si Dios le arregló algo aquí que no estaba bien dentro del cerebro, y se humilló delante de Dios y empezó a orar, hermanos. Empezó a orar este hombre como el salmista David. Empezó a proclamar el reino de Dios, el poder de Dios. Y hermano, él reconoció que era Dios quien lo había puesto en ese lugar, y por causa de que él se había enaltecido y no le había dado la gloria a Dios, por eso Dios lo había humillado hasta como los animales sobre la faz de la tierra, donde andaba comiendo hierba como los bueyes. Dios lo humilló por causa de que no le dio la gloria a él. Y usted puede ir y puede ver las palabras de este hombre, ¿verdad? Que después está glorificando a Dios, que lo está exaltando, y él reconoce que Dios es el que pone a quien él quiere y Dios quita a quien él quiere, que Dios humilla a quien Dios desea y que él enaltece a quien él desea. Por esa razón, mi hermano, debemos de procurar ser humildes, ¿verdad? Para que Dios a su debido tiempo nos pueda exaltar. Porque si no lo hacemos, ¿verdad? Dios nos va a humillar, y Dios puede humillar a quien él desea. Dios es el Todopoderoso. Dios es el que hace todas las cosas. Y mire más adelante lo que dice la palabra en el versículo 34. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, por todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Wow. Si Dios pudo humillar a este hombre, hermano, ¿usted cree que Dios no puede bajar a quien él quiere? Por esa razón, mi hermano, mantengámonos humildes. Cuando Dios nos va levantando, que no digamos: no, fuimos nosotros, me está yendo bien porque soy especial, soy más especial que los demás. No, mi hermano, es por la pura misericordia de Dios, porque Dios es rico en misericordia. Y si no fuera la misericordia de Dios, no estuviéramos ninguno de nosotros en este lugar. Pero gracias a Dios, que Dios es rico en misericordia, y porque Él tuvo misericordia de nosotros, porque Dios tiene misericordia aún de las naciones enteras. Aunque muchos le han dado la espalda a Dios, Dios sigue teniendo misericordia de ellos, diciéndoles: te estoy dando otra oportunidad para que vengas a mí. Pero si no quieres venir a mí, si no te quieres humillar delante de mí, entonces serás humillado, porque de todos modos un día tendrás que doblarte delante de mi Hijo amado, porque solamente Él y yo y el Espíritu Santo merecen toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Porque Dios, hermano, es el único que merece toda la honra y toda la gloria. Vamos a ponernos de pie, mi hermano, y ya vamos a terminar. Yo quiero que cierre sus ojos en esta tarde. Que solo en Dios están los tiempos. Él quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Seamos humildes de corazón para que el Señor nos pueda exaltar. El humilde de corazón será exaltado, y el soberbio será humillado y quebrantado. Oh Señor, tu palabra dice en el Salmo 24, del versículo del 7 al 10:
Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, y vuestras cabezas, y alzaos vosotras vuestras eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de gloria. Escrito está, dice el Señor, que ante mí toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Dios que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Un día, mi hermano, todas las naciones, aún los presidentes, los reyes, tendrán que doblegarse delante del que vive por los siglos de los siglos. Vos que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra del Señor permanece para siempre. He aquí que todas las naciones le son como una gota de agua cae en una cubeta. Así son las naciones delante del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Por eso hay que postrarnos delante de Él. Por eso hay que darle solamente a Él la gloria y la honra, de decirle solamente tú la mereces, Señor. Gracias, mi Dios, porque nos das el privilegio de conocerte. Oh, solamente Dios merece toda la honra y la gloria. Gracias, Jesús. Llénanos de tu presencia. Ayúdanos a orar por los que están en poder, por los que están en eminencia, porque todos los soberbios serán esparcidos, dice tu palabra, y aquellos que creen que tienen el poder, así como lo creían que lo tenía Nabucodonosor, no entendía que era Dios quien lo había puesto en ese lugar, y Dios lo hizo comer hierba como los bueyes. Dios fue el que lo humilló, el que lo quebrantó por 7 años, hasta que reconociera que el que manda es el que está ya sentado en el trono. Solamente Él es digno de recibir toda la honra y la gloria. Oh Señor, llénanos a cada uno de nosotros, llénanos, Espíritu de Dios. No tengamos temor, mi hermano, no tengamos temor, mi hermana, porque hay vida en Cristo, hay poder, hay gloria, hay victoria, y las aves ni del infierno podrán prevalecer contra la iglesia de Jesús. Usted y yo no somos gobernados por un hombre, usted y yo somos gobernados por el reino celestial, porque el reino celestial es el que va a permanecer por toda la eternidad. Un día esa roca inconmovible va a venir y va a ejecutar juicios sobre los moradores de la tierra, y en aquel día los poderosos se esconderán en las cuevas y huirán delante de aquel que vive por los siglos de los siglos. Pero usted y yo estaremos vestidos, mi hermano, con un vestimiento nuevo, con una corona nueva, arrojándola delante de la presencia del Señor por los siglos de los siglos. Oh, gracias, Jesús. Vamos a orar para despedirnos, mi hermano. Amado Dios, te damos las gracias en esta tarde por esta oportunidad que nos das de poder levantar tu nombre sobre todo nombre. Y reconocemos que todas las naciones, que todos los poderosos son como una gota de agua que cae dentro de un cupo, de una cubeta, mi Dios. Así son los poderosos, y las balanzas que ellos creen que tienen poder, Señor, son como el polvo, que no son nada. Solamente tú eres digno de recibir toda la honra y toda la gloria, porque tu palabra dice, mi Dios, que toda la gloria del hombre es como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Los que permanecen en ti, Señor, permanecerán por toda la eternidad. Tenemos la victoria en el nombre poderoso de Jesús en esta tarde. Tendremos la victoria, Señor, aún sobre la muerte tendremos la victoria, hasta que suene esa trompeta o hasta que nos llames a tu presencia, mi Dios. Gracias, Señor, porque fuera de ti no hay nada, y la salvación es gratis para todos los que la quieran recibir. Solamente tienen que venir y
recibirla, porque solamente Cristo es el único que la puede ofrecer. No se puede comprar con dinero, no se puede comprar con buenas obras, solamente a través de ese sacrificio supremo del Hijo de Dios podemos alcanzar la salvación, la vida eterna. Toda la honra y toda la gloria sea para ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo. Y la iglesia del Señor dice: amén.